El trabajo que presentamos es igualdad de oportunidades, inclusión y exclusión educativa en España. Es un trabajo que hemos hecho conjuntamente el profesor Uriol Escardíbul, también de la Universidad de Barcelona, y yo mismo. Aquí lo que hacemos es analizar esta inclusión y exclusión educativa, por tanto estamos hablando sobre todo de temas de equidad. Lo tratamos en 3 puntos diferentes, secuenciales, a lo largo de todos los procesos de formación, de educación, por los que pasa el individuo en su vida. Seleccionamos 3 puntos que nos parecen interesantes y, además de parecer interesantes, tenemos datos sobre ellos. El primero, el más convencional, es a los 15 años, al finalizar la educación obligatoria, con la base de datos que ya conocen sobradamente de PISA. El segundo punto es un punto que consideramos crucial, luego ya veremos un poquito por qué es tan crucial, este momento en que una parte importante de la población se queda atrás, queda excluida del proceso de educación mediante el abandono prematuro. Quiere decir que dejan de estudiar una vez concluidos los estudios obligatorios, ¿no?, a los 16 años. Abandono prematuro. Esto lo tratamos con otra base de datos, EUSILC. Y finalmente, más que otro punto, sería una fase mucho más larga, un tercer análisis correspondiente a la población adulta. Y aquí utilizamos una base de datos también de la OCDE como PISA, con unas relativas similitudes, probablemente también la conocen, se llama PIAC, de competencias de la población potencialmente activa, por tanto entre 16 y 65 años. ¿Qué sentido tiene seleccionar estos 3 puntos diferentes? Bueno, yo creo que tiene sobre todo el sentido de fijarnos en este proceso acumulativo, ¿no? La educación como algo que se va consiguiendo a lo largo de la vida y se va consiguiendo sobre todo si se ha conseguido previamente. Es decir, la gente que ha adquirido ya un cierto nivel educativo son justamente aquellas personas que siguen formándose. Y por tanto, cualquier ruptura de un eslabón en esta cadena significa importantes probabilidades de que realmente se cancele todo el proceso de formación. La gente que no ha continuado estudiando bachillerato, ciclos formativos de grado medio, son justamente la gente que luego no hace formación continua, que no tiene una formación en las empresas, etc. Y un segundo punto, que cualquiera de estas exclusiones conduce a un riesgo no solo de exclusión educativa puramente, sino también de exclusión social de una manera más general, de falta de trayectorias adecuadas en el mercado laboral, por tanto, gran probabilidad de desempleo, salarios bajos, empleos malos, si los tienen. Y por tanto, pues nos ha parecido que puede ser importante este tipo de análisis, por una parte secuencial y por otra parte centrada siempre en esta porción de la población que está en riesgo educativo, pero de forma más general en riesgo de exclusión social. Bien, quizá para entender dónde estamos, de dónde venimos y cuáles son los factores que han causado la situación en la que estamos, quizá el dato más compacto es el que nos proporciona justamente la tercera vía de análisis, la población adulta. Los que estamos ahora en disposición de trabajar, tenemos un nivel de formación muy bajo, comparativamente muy bajo. Para hacernos una idea, tenemos el nivel más bajo, junto con Italia, de todos los países evaluados por la OCDE en esta evaluación de competencias de población adulta. En concreto, un 27,5% de personas adultas en España está en una franja de competencias muy baja, realmente aquella señalada por la OCDE como problemática a la hora de seguir trayectorias
laborales adecuadas, mientras que esta franja, por así decirlo, de muy baja educación, formación, está solamente en el 15,5% en el conjunto de los países de la OCDE evaluados. Es decir, que tenemos por ahí 12 puntos al menos de desventaja, de gap. Bien, ya he señalado el problema que esto supone. Estas personas están descolgadas de los procesos de educación y de formación, tienen alto riesgo de desempleo, mucho más, como es lógico, con la crisis por la que estamos pasando. No solamente los efectos micros de desempleo y de nivel de renta para esa persona, sino también los efectos macros para el conjunto del país son algo que son muy dignos de tenerse en cuenta. Bueno, ¿y por qué se da esto? ¿Por qué un 27,5% de los adultos españoles está en esta situación de desventaja, que supone una desventaja económica clarísima en cuanto a posibilidad de producción de alto valor añadido, por ejemplo? Bueno, claramente venimos de donde venimos, hasta los años 80, un sistema educativo bastante elitista, con fuertes diferencias motivadas por el origen sociocultural económico, más sociocultural que económico puramente, y después de una reducción de este elitismo que se produce durante los años 80 y 90, pues tenemos un repunte importante durante los años de expansión, podríamos decir entre el 95 y 2006, 2007, un repunte importante del abandono prematuro. Los jóvenes dejan de estudiar, para simplificar, muchos jóvenes dejan de estudiar porque tienen posibilidad de trabajar, construcción, ya se sabe, sobradamente conocido, servicios de bajo valor añadido. Bueno, este abandono prematuro es importantísimo, es una muesca que va a quedar ahí durante muchos años, porque esta gente va a tener muy difícil volverse a incorporar al sistema educativo, va a tener muy difícil incorporarse a procesos de formación a lo largo de su vida. Y bueno, pues analizamos ese tipo de cosas, analizamos también qué ha sucedido con la crisis. Por ejemplo, en este punto de análisis del abandono prematuro, comparamos dos puntos diferenciados. Comparamos qué pasaba en 2006, 2007 creo, y qué es lo que pasaba en 2013, para saber qué efecto ha tenido la crisis en estos procesos de abandono prematuro. En los dos casos, como es de esperar o como era de esperar, hay una fuerte incidencia de factores socioculturales. Es decir, los que abandonan, los excluidos educativamente, pues tienen un tipo de composición en cuanto a origen, en cuanto a background familiar, sociocultural, pues muy característico. Ahora bien, la crisis lo que hace es, de forma agregada, reducir el abandono prematuro. La gente ya no tiene esa posibilidad de ir a trabajos de bajo valor añadido, me estoy refiriendo a los jóvenes, y en un primer momento se quedan en casa, pero en un segundo momento, pues no. En buena medida hay una recuperación de las tasas de escolarización postobligatoria a partir del año, sobre todo, de 2009, 2010. ¿Qué sucede? Que eso no es homogéneo, que en el camino la mejora del abandono prematuro ha sido muy importante para unos grupos, aventajados por así decirlo, y mucho menos importante para grupos que ya estaban penalizados con más intensidad por el abandono prematuro. Por tanto, una mejora, sí, del abandono prematuro, pero no homogénea entre diferentes grupos socioculturales. En todo caso, como en los tres puntos en los que hemos analizado, una gran dependencia de factores socioculturales, como he dicho, y bueno, pues hay bastantes temas más que se tratan en el capítulo que no puedo desgranar aquí en profundidad, pero que si hay alguno que les interesa, pues con mucho gusto
responderé más adelante.